Hermanos, enemigos invisibles, no invencibles, enemigos invisibles. Dice el versículo que acabamos de leer que no es contra carne, que no es contra sangre, sino contra potestades y principados y huestes que se mueven en las regiones celestes. Espíritus incorpóreos. En otras palabras, no tienen materia. Y si no tienen materia, no se pueden ver con los ojos humanos. Pero vamos a tratar de entender más adelante a qué nos estamos refiriendo verdaderamente. Hermanos, el objetivo de este estudio no es que usted tenga miedo. ¿Ya? El objetivo del estudio no es que usted se llene de temor. El objetivo de este estudio es que usted comprenda que necesita estar tomado de la mano de Dios. Ese es el objetivo. Vamos a hablar en sí de algo que a muchos no nos gusta y que al cristiano dice: ¿yo por qué tengo que aprender de eso? O ¿yo por qué tengo que saber de eso? Y algunos sí están cerrados y dicen: no, si es que yo tengo que saber de Jesús y nada más. Amén. Lo primordial es conocer a Cristo. Pero dice la palabra: no tenemos lucha contra carne ni sangre. En otras palabras, hermano, nuestra vida es de una lucha constante. Porque mientras muchos dormimos, el enemigo no descansa. Entonces, conozcamos un poquito más a fondo cómo es que trabaja el adversario. Cómo es que trabaja, hermanos, el enemigo. Decimos que seguir a Cristo no es fácil. Que seguir a Cristo es una lucha constante. Amén. Así decimos: no, si mire, si ser cristiano no es fácil. Si ser cristiano es duro. Ser cristiano es una lucha, sí, pero ¿contra quién luchamos? ¿Contra quién peleamos? ¿Quién está delante de nosotros para tratar de frenarnos y detenernos? Pablo dice: pelea la buena batalla. Pelea. Pelear es pelear y usted solo no puede pelear, ¿o sí? Necesita un contrincante, ¿no? Para pelear. Y aquí dice: pelea la buena batalla. Entonces, qué bueno, hermanos, es conocer contra quienes peleamos. ¿Sabe? La Biblia compara al cristiano, más que todo el apóstol Pablo, lo compara como un soldado. Y un soldado, hermanos, no huye a las batallas. ¿Usted ha visto un soldado que huye a la batalla? Los soldados no huimos en los tiempos, no huíamos de la batalla. Al contrario, la buscábamos. Un soldado no llora de sus momentos de dificultad. Fíjese de que un soldado cuenta y narra con orgullo las batallas más duras. Muchas veces, lamentablemente, nosotros los cristianos narramos nuestras batallas con tristeza, las narramos así como derrotados, cuando que nosotros, un cristiano, no debe de entristecerse por sus batallas. Si se enfrenta a una batalla, hágalo con la seguridad que va a salir victorioso. ¿Por qué? Por usted no, porque Dios está con usted. Amén. Porque Dios está con usted, porque usted no está solo. Mire, un verdadero soldado conoce a su enemigo. Un soldado bien entrenado conoce a su enemigo. Por más que este se disfrace, por más que esto y lo otro, él dice: este no es. Este es infiltrado. Y ahí lo anda en la mira, pues. Muchas veces, hermanos, no hemos entendido algo en la Biblia que dice 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. Hay veces, hermanos, nos sentimos defraudados porque usted puso la confianza en el fulano, puso la confianza en la mengana, en la sutana es la cosa. Y de repente se siente defraudado porque hizo algo que le desagradó. Mire, muchas veces tenga cuidado, no ponga la confianza en el hombre, porque el hombre va a fallar. Y cuando digo el hombre, va el género humano, ¿verdad? Va a fallar. Pongamos la confianza en Dios. Él no nos va a fallar. Pero muchas veces eso es lo que nos sucede, porque es que yo creí que era cristiano, aparentaba ser un cristianazo. Mire, perdón, el que es diablo. ¿Ya? Y aunque se disfrace de adorador, aunque se disfrace de lo que sea, si es diablo, es diablo. Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. No nos debemos engañar tan fácilmente.
Mejor pongamos la confianza en Dios y nuestra mirada en Él. Él no nos va a fallar. Hermanos, nosotros necesitamos definir a nuestro enemigo, conocer bien contra quién estamos luchando, quién es el que cada día presenta batalla sobre nosotros. Fíjese de que cuando Josué estaba por conquistar Jericó, mandó espías. El objetivo, conocer la ciudad, sí, pero más que todo, conocer contra quién se iba a enfrentar. El objetivo era conocer las capacidades de su adversario, contra quién se iba a enfrentar. Hermanos, nosotros muchas veces debemos de entender en sí quién es ese tal Satanás. Nosotros, el diablo, el tentador, tiene un montón de nombres, pero es la misma cosa. El pastor dice el animal. Debemos de entender quién es. Y para eso, hermanos, yo le voy a pedir, vaya siguiéndome con las citas bíblicas. Para tratar de entender quién es nuestro adversario, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 15. Dice: tú, querubín grande protector. Nos quedamos ahí por cuestión de tiempo, pero ¿quién era? Un querubín. Oiga, un querubín. Y cuando decimos querubín, quizás no entendemos en sí qué es un querubín. Porque nosotros decimos, no es ángel. No, no es un ángel. Es un querubín. Veamos cuál era el trabajo de los querubines. ¿Cuál es el trabajo de los querubines? Porque la palabra dice en el versículo que acabamos de leer: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creados hasta que se halló en ti maldad. Hermanos, en la jerarquía, en los ángeles, que nosotros llamamos comúnmente, hay diferentes jerarquías y unas subordinadas a otras. Oiga, unas subordinadas a otras. Militarmente, quiero ponerle un ejemplo. Cuando usted habla de un comandante, ese comandante tiene asignada una legión. Amén. O en nuestro idioma salvadoreño tiene asignada una compañía de soldados. Usted habla de un teniente, así detrás de ese teniente vienen 100 soldados. Usted habla de un sargento, de ese sargento tiene asignado 30 o 40 soldados. Usted habla de un subsargento, tiene asignado 15 soldados. Un cabo tiene 5 o 10 soldados. Entonces, cuando se habla de una persona en jerarquías militares, no se refiere a una sola, sino que se refiere a varias, a más de uno. Amén. Para que vayamos entendiendo quiénes son nuestros adversarios. Un querubín, hermano, detrás de un querubín hay legiones que están subordinadas a él. El trabajo de los querubines es proteger, pero no proteger al hombre. El trabajo de los querubines fueron creados para proteger la santidad y la pureza de Dios. Para eso fueron creados para proteger la pureza y la santidad de Dios. Ejemplo, Éxodo 25, versículo 18 al 21. Esta es una ordenanza que Dios le dio a Moisés cuando le ordenó construir todas las cosas del tabernáculo. Le ordenó construir una arca y a la vez un propiciatorio, y sobre el propiciatorio le dijo que hiciera 2 querubines de oro a puro martillo y que los pusiera sobre el propiciatorio. Amén. Con sus alas extendidas. Las alas extendidas significan cobertura, significan protección. Eso ya lo sabemos en el Salmo 91. Amén. Las alas extendidas significan cobertura, significa protección. Esas criaturas estaban ahí simbolizando lo que realmente estaba en el cielo, dando una protección al arca, que era el arca del testimonio del pacto de Dios con su pueblo. Ahí estaban dando protección, un simbolismo.
Y usted sabe que desde ese lugar hablaba Dios con Moisés. Para que vayamos entendiendo qué eran los querubines. Ezequiel capítulo, no lo vamos a leer porque es mucho. Ezequiel capítulo de 1, versículo del 4 al 14. Ezequiel narra o describe cómo eran los seres que protegían la gloria de Dios que él vio junto al río Quebar allá en Babilonia. Vio seres especiales, 4 que tenían diferentes apariencias, que tenían unas ruedas y que en la rueda estaba la vida de esos seres. Yo le digo para que lo lea y que vea que estos eran los encargados de proteger la gloria de Dios. Ezequiel capítulo, por aquí creo que lo tengo también, capítulo 10, 14 dice: y los querubines tenían 4 rostros, cada uno. El primer rostro el de un querubín, el segundo el de un hombre, el tercero de un león y el cuarto el de un águila. Si usted compara esto de Ezequiel capítulo 1 con el Ezequiel capítulo 10, 14, lo podemos comparar con Apocalipsis capítulo 4, versículos del 6 al 8. Quiero que lo leamos y dice: delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal. Hay un canto que dice que anhelamos caminar en ese mar de cristal, amén. Vaya, a eso está haciendo referencia. Y en el centro, alrededor del trono, habían 4 seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía un becerro, el rostro del tercero era semejante a un hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenían 6 alas y estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir, de pregonar la santidad de Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Es que esa era parte de su trabajo. Hermanos, en la rebelión, de ahí precisamente, por eso dice el Ezequiel capítulo 1, en el monte santo estabas, entre las piedras de fuego era tu morada, y de ahí fue sacado aquel querubín, de ahí fue echado. Por eso dice, oh querubín protector, grande protector, porque estaba ahí, cerquita de Dios. De ahí fue expulsado, de ahí fue echado. Pero cuando él fue expulsado de la presencia de Dios, quiero que entendamos algo, no venía solo. No venía solo. Cada uno de estos seres especiales, Dios los creó y a la vez creó un ejército sujeto a ellos. Y esto le va a mover el tapete a muchos que andan diciendo, si Satanás dice engañó la tercera parte de los ángeles, ¿cómo no te va a engañar a vos? Perdón. Es bastante falta de conocimiento teológico el creer que los ángeles pueden ser engañados. Los ángeles no pueden ser engañados porque no tienen las capacidades humanas que nosotros tenemos, emocionales, con las cuales podemos ser seducidos y caer de alguna manera. Los ángeles no tienen ese tipo de emociones, por lo cual no pueden ser engañados. Si así fuera, si los ángeles pudieran ser engañados como muchos lo creen, entonces siguieran engañando más ángeles allá en el cielo. Amén. Siguieran engañando los ángeles que están en la tierra. Porque hablando de jerarquías angelicales, los ángeles sin rango, los que forman el grueso de las huestes celestiales, son los que están más cercanos a nosotros. Si los ángeles pudieran ser engañados, entonces a cada rato el diablo engañara a estos. Pero los ángeles no tienen las emociones que el ser humano tiene para que pueda ser engañado. Y alguien me va a preguntar, ¿y entonces cómo es posible que la palabra dice que Satanás arrastra la tercera parte de los ángeles? Arrastra, no engaña. La Biblia no dice que Satanás los engañó. ¿O sí? Como que estoy en el instituto preguntándole, ¿verdad? La Biblia no dice que Satanás lo engañó. La Biblia arrastra la tercera parte. Los ángeles, con toda su jerarquía que habían sido creada para estar sujeta al querubín desertor, se fueron con él.
estaban sujetas, fueron creados para estar bajo sujeción. ¿Sabe usted? Un ángel en la creación fue creado para estar sujeto a la voluntad de Dios. Un ángel no tiene la capacidad, no tiene la libertad de elegir. Esa solo nosotros la tenemos en este cuerpo. Porque fuera del cuerpo esa capacidad tampoco nosotros la vamos a tener. Hoy en vida el hombre tiene la capacidad de elegir, pero fuera del cuerpo el hombre ya no tiene la capacidad de elegir. Y ejemplo de esto, y nosotros lo decimos, cuando el hombre muere, si en vida no eligió a Cristo, ya muerto no puede. Porque regresa a una capacidad espiritual a donde ya no tiene la voluntad de poder decir yo digo sí o yo digo no. Los ángeles fueron creados con esa misma digamos, virtud. Ellos no pueden elegir obedecer o desobedecer a Dios. Ellos no pueden ser, como dicen muchos, engañados. No, fueron creados para estar en la sumisión. Cada arcángel tiene sus legiones. Y abajo de un arcángel están los principados. Y abajo de un principado están las potestades. Y abajo de las potestades están los arcángeles. Y abajo de los arcángeles están las huestes celestiales. No sé si usted me entendió la jerarquía. Amén. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque entendamos quiénes son las huestes que se mueven contra nosotros. ¿De dónde vienen? ¿Las creó Dios? Sí, Dios las creó. Pero no los creó malos. Dios no creó lo que nosotros llamamos como demonios. Dios, realmente la palabra demonio, si es verdad, la encontramos en la Biblia con algunas traducciones, pero realmente son espíritus inmundos, apartados de Dios, porque se contaminaron con la rebelión del arcángel, del querubín, llamado en aquel entonces Lucifer o porta antorcha. Entonces, por eso fueron expulsados del cielo. Hermanos, son ellos los que precisamente estos que en un tiempo fueron ángeles, cuyo trabajo fue proteger las cosas de Dios, ahora andan destruyendo toda la creación y son los que día a día libran batallas contra usted, contra todos los cristianos. Si entendemos que por eso, ¿por qué dice Pablo? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra espíritus que se mueven en las regiones celestes. Pues porque ahí están ellos, ahí es donde habitan, en todo ese lugar, hermanos. Y mire, yo quiero que, a ver si no me estoy saltando el estudio. No, creo que vamos bien. Yo quiero que entendamos algo. No los vemos. No se miran. Por eso el título es Enemigo Invisible. No se miran, no se pueden ver, no se pueden tocar, pero se pueden sentir. Amén. No se pueden ver, no se pueden tocar, pero se pueden sentir. Y aquí quizás vamos a entender algunos tipos de situaciones que ya hemos experimentado y que quizás en su momento no entendimos qué era lo que estaba pasando. Sentí algo así que de repente se me enchinó la piel, los pies se me doblaron y que yo quería correr y no podía correr. ¿Ya entendió qué fue lo que sucedió? ¿Sus ojos no vieron nada? No, sus ojos no, pero su espíritu sí sintió la presencia de algo extraño. Su espíritu sí sintió la presencia de algo sobrenatural. Lógica humana no hubo para entenderlo. Pero usted lo que hizo fue salió, corrió asustado. Yo no sé qué vi, no vi nada. ¿Qué sintió? No sé qué sentí, pero de repente yo me quería mover, quería correrme y no podía. Pero cuando pude ni me detuvieron. Salió espantado, salió corriendo. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo, sin darse cuenta, y quizás hasta ahora usted lo va a entender, una de esas huestes que se mueven en las regiones celestes estuvo cerca de la persona. No lo vio, pero lo sintió su cuerpo. No lo vio, pero lo sintió su cuerpo. Hermanos, muchas veces usted llega a lugares que al nomás entrar usted siente algo raro, algo extraño. Como que le dicen, andate, este lugar no es para ti, vete fuera, nos vienes a incomodar. ¿Ya ha oído usted esa palabra?
en la Biblia. Cuando Jesús se acercó a aquel endemoniado y los dice que salió, ¿qué vienes a hacer? Vienes a atormentarnos, déjanos en paz, que todavía no es el tiempo del juicio. ¿Decía eso o no recuerdan? Amén. Es que, hermanos, muchas veces el cristiano, el verdadero cristiano, el que anda en comunión con Dios, los espíritus no lo toleran, no lo quieren. Y cuando llega a esos lugares, ellos empiezan a hacerle opresión, a tratar de hacerle sentir miedo interior para que se aleje de ahí, porque la sola presencia de un cristiano hace que el enemigo huya. Por eso me estaba acordando, yo creo que algo tenía que ver lo que el pastor estaba hablando con el sermón. Qué susto le pegamos a este animal, dijo. No es verdad. Como que algo ya estaba amarrando el sermón. ¿Sabe por qué? Dice la palabra, decimos nosotros que Dios se mueve en medio de la alabanza. Y si se mueve en medio de la alabanza, entonces a donde Dios se mueve, ahí no hay espacio para el diablo. Ahí no hay espacio para el diablo. ¿Por qué? Porque él no puede soportar a los cristianos, porque los cristianos se supone que somos portadores del Espíritu Santo. Entonces muchas veces, hermanos, hemos sentido, no lo hemos visto, pero en nuestro interior hemos sentido esa presencia que muchas veces no hemos podido determinar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sintió. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros creemos que saber o entender estas cosas no nos conviene. Claro, a todos nos conviene, porque son ellos nuestros adversarios, son ellos nuestros enemigos, que actúan de diferentes maneras. Vaya, les decía yo que cada uno de estos querubines tienen detrás de ellos otra jerarquía a las que están subordinadas. Ejemplo de esto, Apocalipsis capítulo 12:7. Apocalipsis 12:7. Dice así, mire, después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Sabe quién es Miguel? Es un arcángel. Y un arcángel, como le decía, no es solo. Detrás de un arcángel hay legiones. Legiones, no estoy hablando de 200, de 300, no, estamos hablando de una cantidad muy fuerte de ángeles. Y dice, y luchaban Miguel, después de esto una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y oiga lo que dice, y luchaba el dragón y no dice sus demonios. Dice, y luchaba el dragón y sus ángeles. Y si ustedes recuerdan en el Apocalipsis, al final dice que el lago de fuego está preparado para ¿quién? Y sus ángeles. No dice demonio. Es en la traducción se le empezó a llamar de esa manera, en la traducción griega, demonios, pero si eran espíritus inmundos o ángeles de Satanás. Ahora bien, no estoy diciendo que, miren, no les diga demonios, no, dígale como usted quiera. Ya, no le estoy diciendo eso, solo que tratemos de comprender el contexto. ¿Qué dice? El dragón tenía sus ángeles. ¿Los creó él? No los creó él, porque él no tiene capacidad para crear absolutamente nada. Él lo que sí hace muchas veces es modificar lo que Dios creó. No sé si me entienden. Modificar lo que Dios creó. ¿Cómo hace el hombre? El hombre agarra una semilla, la lleva al laboratorio, la desarma con la ciencia, los aparatos de ciencia que ha podido obtener, y dice, vamos a hacer una semilla mejorada, porque esta semilla le llega el gusano y rapidito se arruina. Entonces vamos a hacer una semilla que le vamos a quitar la debilidad y la vamos a hacer fuerte a la sequía, a lo que sea. Entonces la modifica. Es lo que el hombre puede hacer, pero crear una semilla no puede. Modifica la existente. Lo mismo hace Satanás. Satanás no puede crear absolutamente nada. Simplemente modifica lo creado. ¿Cómo lo hace? Seduciendo a la persona, seduciendo al hombre, a la mujer, a aquellos que les permiten, aquellos que han perdido el dominio de sí mismo. El trabajo que Satanás hace contra de los hombres, dice, impulsa, seducen y guían a aquellas almas débiles espiritualmente que han perdido el dominio propio. ¿Sabe usted? Cuando alguien pierde el dominio propio, es llevado por todos sus sentimientos negativos. ¿O no lo han visto ustedes? Un ejemplo, una persona con sed de venganza,
se le presenta la oportunidad de venganza y como no tiene dominio propio, él ejecuta la venganza sin importar las consecuencias. No tiene dominio propio. Una persona que ha perdido su dominio propio, aunque no quiera hacer lo malo, es empujado, es impulsado, es seducido a hacer lo malo hasta que lo hace, porque ha perdido el dominio propio. No sé si me entiende. Ahora bien, entendamos de qué manera muchas veces nosotros podemos ser seducidos, impulsados o tentados por el enemigo a hacer aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Aquí viene la fortaleza espiritual. Yo sé que más de una ocasión usted ha sentido cólera contra alguien. ¿Ah? Usted ha sentido cólera, le ha hecho algún daño, le ha dicho algo, y su ira se ha encendido dentro de usted. Y quizás ha tenido el deseo de golpear o de hablar o de decir cosas incorrectas, pero hay dominio propio. El enemigo ha tratado de quizás de impulsarlo en vano, de seducirlo a hacer aquello contrario a la palabra, pero hay dominio propio y usted se ha mantenido. Pero a lo mejor ha habido ocasiones en que usted no pudo mantenerse y se cayó, por decirlo así, o cedió a la tentación que estaba recibiendo. ¿Quién estaba trabajando ahí? Era el enemigo, era Satanás. No directamente Satanás, eran sus huestes, eran sus ángeles. Fíjese de que cuando hablamos de potestades o de gobernadores, dentro de la teología se le conoce como ángeles de las naciones, porque hay ángeles que están ahí para gobernar a través de los gobiernos humanos. Oiga, a través de los gobiernos humanos gobiernan los ángeles o los gobernadores de las tinieblas. No traigo la cita, pero usted es lector, somos del Tabernáculo Bíblico Bautista, dice que somos bíblicos, leemos. ¿Se acuerda usted que hay un pasaje en el libro de Daniel, a donde dice el ángel que está hablando con Daniel: yo mismo estuve con Darío el Medo para fortalecerlo en sus días? Estaba un ángel de Dios fortaleciéndole al rey Darío para que pudiera llevar las cosas. ¿Por qué lo fortalecía? Porque habían tanta oposición. Y si usted sabe quién es Darío, es aquel que hizo los edictos para que Israel pudiera regresar del cautiverio a la tierra prometida. Entonces, en todos los trabajos que se hacen a favor de Dios, siempre hay oposición. Estaba Daniel tratando de comprender la visión y dice que durante 21 días no había respuesta, hasta que de repente aparece un ángel y le dice: muy amado, entiende. Y después que le da la respuesta, le dice: yo venía y te traía la respuesta, pero el príncipe de Persia me salió y se me opuso durante 21 días. Ahí están los ángeles de las naciones. Pero aparte de los ángeles de las naciones, como les decía yo, estos ángeles de las naciones tienen legiones enteras, miles de espíritus inmundos, de ángeles caídos o de demonios, como usted le quiera llamar, que están haciendo el trabajo en contra de los propósitos de Dios. Contra ellos luchamos, hermanos. Contra ellos luchamos. Y si nosotros no entendemos nuestras debilidades, caemos ante cualquier impulso, ante cualquier seducción, ante cualquier situación que el enemigo aprovecha, nos hace caer, nos hace tropezar. Y muchas veces, ¿sabe cuál es el problema de los cristianos? Nunca maduramos porque pasamos más tiempo en el suelo que de pie. No sé si me entiende. Muchas veces los cristianos no maduramos porque pasamos más tiempo caídos que de pie. ¿Por qué caídos? Porque a todo lo que el enemigo nos manda, todo lo que el enemigo nos manda nos hace caer, nos hace tropezar. El que tiene problemas con la bebida pasa más tiempo bolo, pasa más tiempo ebrio que sobrio. Pasémoslo a la parte espiritual. Aquellos que no hemos madurado espiritualmente, vamos a pasar más en las tinieblas que en la luz, pues.
Porque cualquier debilidad de nosotros, todas nuestras debilidades que tenemos, Satanás las aprovecha para hacernos caer. Y nosotros vemos, no es que fue fulano, no es que fue mengano, no es que fue sotano. No, si yo ya tenía pensado hacer las cosas bien, pero me pasó este problema, salió mengano, salió aquí. No, no es fulano, mengano, sotano ni nada. Es Satanás a través de sus ángeles, buscando cómo hacernos tropezar, buscando cómo hacernos caer. Amén. Si el enemigo, hermanos, es invisible, usemos armas invisibles. La principal arma invisible a los ojos del hombre es el Espíritu Santo de Dios. Usted sabe de que el Señor ya sabía de que la batalla no era fácil, pero Él no nos dejó solo, nos dejó a su Espíritu Santo. Y ya lo hemos leído y ya lo conocemos, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero pocos o casi nadie buscamos estar llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11. Fíjese bien, después que hemos entendido de dónde viene este enemigo, que tiene cierta capacidad, que tiene cierto poder, porque no vamos a negar que maneja una mínima de poder para destruir, para engañar, para seducir, y si usted le permite, destruirlo y llevarlo a la muerte. Mire lo que dice Efesios capítulo 6, 10, 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque en la carne no vamos a resistir. O sea, no estamos luchando contra otro hombre como nosotros, al que podamos vencer con artimañas humanas. Estamos luchando con potestades que se mueven en las regiones celestes. Y por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, es una armadura invisible, pero más efectiva que cualquier armadura humana. Y miren en qué consiste. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Efesios 6, 14 al 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, y tomad el yelmo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos del maligno. 4 cosas, hasta ahí, 4 cosas. Primero dice, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo nos fortalecemos? A través de la, amén. ¿A través de qué, dijo la hermana? A través de la oración nosotros nos fortalecemos en Dios. Y hay un canto, ¿verdad, pastor? El poder del cristiano. Pero solo es el canto, porque los domingos 8 de la mañana, aquí esto como que parece, no voy a decir no, allá usted ya sabe pues. Pero nosotros necesitamos fortalecernos en el poder de Dios a través de la oración. A través de la oración. Una de las armas invisibles que nosotros tenemos es la oración. Dice, fortaleceos al Señor en el poder de su, vestidos de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hermanos, todos decimos nosotros, mire, y estoy en la verdad porque la verdad es Cristo. Yo le pregunto, ¿de verdad estamos en Cristo? Porque si estamos en Cristo, nos sometemos a Cristo y obedecemos a Cristo. Pero no podemos decir que estamos en la verdad si la verdad es Cristo y no obedecemos a Cristo, sino que hacemos lo que a nosotros nos gusta. Entonces no estamos en Cristo, entonces no estamos en la verdad. Primera falla. Y el enemigo lo conoce. Entonces en nuestra coraza hay algo que está descubierto, que está desprotegido, y al enemigo se le va a hacer fácil destruirnos. Luego dice, vestidos con la coraza de justicia. ¿Quién justifica? ¿Sus obras? No, ¿verdad? Quien nos justifica es Cristo. Hermanos, muchas veces debemos y es necesario revisar si de verdad nosotros estamos en Cristo. Porque el caminar muchas veces se vuelve rutina y en la rutina se pierde el objetivo y el rumbo. Falta más, pero la hora ya terminó.
En un segundo estudio podemos continuar la parte que falta, porque podemos entender en qué consiste esa coraza o esa armadura que tanto necesitamos y por la cual muchas veces tropezamos, caemos y no maduramos espiritualmente, en primer lugar, porque no sabemos contra quién peleamos. Sí, entendamos, no es contra hombre, son esos ángeles, esos que un día estuvieron cerca de Dios. Esos son los que ahora están acá para destruirnos, para atacarnos. Y si usted se descuida, si nosotros nos descuidamos, nos van a vencer. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero todo y cuando la iglesia sea una iglesia entregada, que vive dentro del propósito de Dios. Cerramos nuestros ojos. Padre, gracias te damos, Señor, por hablar a nuestras vidas. Bendito y santo sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a entender, mi Dios, que si en verdad nuestro enemigo ha sido derrotado y fue derrotado en la cruz del Calvario, aún no ha llegado su día final, y mientras eso llega, va a seguir en su lucha por destruir a aquellos que retienen el testimonio de Cristo. Ayúdanos a poder resistir y a poder entender cuán necesario es estar tomado de tu mano. Bendice a tu pueblo, mi Dios. Bendice, Señor, esta congregación, y que tu Espíritu Santo pueda confirmar esta palabra en nuestros corazones y poder acercarnos cada día más. Llévanos, Señor, con bien a nuestros hogares. Bendice a tu pueblo y permite que en el próximo culto, mi Dios, podamos estar acá para alabar, para glorificar y para bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.